Hola, buenos días a las personas que nos siguen en las redes de la librería Monos de San Telmo. El día de hoy me gustaría presentarle 3 libros que nos acercan a la arquitectura centroamericana que tenemos en nuestro archivo. Primero de ellos, esta guía de los edificios Art Deco de la ciudad de Guatemala. Es una obra financiada con la Agencia de Cooperación Española y el Centro Cultural de España en Guatemala. Me interesa mucho esta obra porque aparte de que hace una reseña, un catálogo y una síntesis y descripción bastante genérica de los edificios de Ciudad de Guatemala que responden pues, a esta corriente de estética que no solamente tuvo su momento álgido en la arquitectura, sino también en la escultura, en la pintura y en el diseño de algunos productos, joyas, relojes, que son apetecibles para algunos coleccionistas, de los que nos consta mucho porque también aquí en la librería Monos de San Telmo nos piden bastante ese tipo de piezas. Entonces esta guía es muy importante para conocer y acercarnos, y también revitaliza ese puente de las ideas, de la cultura que hay entre Centroamérica y España, que queda representado fielmente en este libro, que fue financiado y llevado a cabo con investigadores locales, pero que también tiene un proceso de edición bastante interesante. Este otro fue una tesis doctoral, pero es un libro que se llama Arquitectura Moderna en Nicaragua 1960-1970, y es sobre la obra concreta de José Terán Callejas, que es el arquitecto de un edificio muy emblemático en Nicaragua, que es el Teatro Nacional Rubén Darío, y el otro que es lo que ahora es el Ministerio del Interior, que era el edificio en Aluf. Un libro que me gustaría resaltar un poco el diseño y lo ameno y lo fácil y cómodo que hace al lector que no tiene ni una formación, ni está habituado a leer libros de arquitectura, ni somos arquitectos, o ingenieros, pues me hizo muy fácil la lectura el diseño gráfico de Tamara Caldera, y es un libro de 1500 ejemplares que a pesar de no tener muchos colores, realmente eso es lo que hace todavía un poco más interesante el libro, por así decirlo, un libro monócromo, pero en blanco y negro, con algunos matices de colores primarios que sí me gusta mucho el diseño del libro, y también pues porque habla de esos dos edificios y de este autor, este artista, este creador o arquitecto nicaragüense que nos dejó un legado muy importante para los edificios y la arquitectura de Managua o de Nicaragua, que también ha sufrido bastante por el tema de las guerras, los incendios, los terremotos que ocasionan también pérdidas materiales en ese aspecto, y que es una parte bastante débil de nuestra historia estética como país, y por eso es muy importante también acercarnos a esa visión de arquitectura, a esa visión desde el punto de vista de estos estetas. La otra es Arquitectura Urbana en Costa Rica, una exploración histórica de 1900 a 1950. Un resumen bastante interesante, resalta la obra de 3 arquitectos costarricenses. Me llamó la atención mucho la de Chisco Salazar, porque no sabía que tenía edificios también en el centro de Managua, que eran obra suya, y es muy importante pues porque existe esa comunicación de trabajo entre los arquitectos costarricenses, y esa comunicación entre las empresas constructoras también, que hay todo un entorno, un ambiente, hay una comunicación bastante interesante para motivos de estudio entre las obras que están en diferentes partes de Centroamérica, y los arquitectos que también, a pesar de haber tenido una formación, porque la mayoría de estos arquitectos o de los que trabajaron aquí pues tenían una formación bastante europea o norteamericana, pero sí me llamó mucho la atención de eso. De hecho, la última vez que estuve en Costa Rica, estuve visitando el cuartel militar de Liberia, que es la capital de Guanacaste. Guanacaste es una región al norte de Costa Rica que limita con el sur de Nicaragua, que antes pertenecía a Nicaragua, pero en el siglo XIX se anexionó a Costa Rica. En ese cuartel militar, que también es Art Deco, trabajó Max Effinger como ingeniero, que era una persona que estuvo muy cercana al poder político de entonces, que simpatizaba con las ideas nazis, y que incluso pues fue deportado a Estados Unidos. Y vemos pues que aparte de los edificios también hay una historia, no solamente contemporánea, sino también una historia en las ideas que queda reflejada en ese entorno, por quienes hicieron esa obra o por la
ideas en las que militaron. En ese edificio está el museo de Guanacaste, es muy interesante para entender la historia del siglo XIX nicaragüense, centroamericano, perdón, porque como todos recordarán, fue una historia en la que muchos gobiernos, bueno, la mayoría de los partidos, pero de los gobiernos centroamericanos se unieron para expulsar a las fuerzas filibusteras de William Walker, que trabajaba bajo la premisa de all or fire or none, que era como 5 o ninguna, porque querían en los tiempos de aquella doctrina geopolítica del destino manifiesto, que expresaba que los países más desarrollados, en este caso Estados Unidos, pues estaban como manifiestamente prerrogados por el destino a dominar a los países menos cultos, a los países menos desarrollados, y todo empezaba por la expropiación y la acumulación por desposesión de sus riquezas, ¿no? Que era una cosa muy común y que ha sido muy común en Centroamérica. La última vez que estuve también en Liberia, pues tuve la oportunidad de hablar con un alcalde que sí nos hablaba de la intención que tienen no solo el gobierno de Costa Rica, sino también la alcaldía a nivel de gobierno municipal, de preservar las casas haciendas, que era una arquitectura bastante campesina, pero también del interior y de esa historia de ganadera que tiene el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica, entre Guanacaste y Rivas, que hay muchas casas hacienda que tienen pues su valor histórico, porque a veces eran zonas de paso de ganaderos que hacían transhumancia desde Nicaragua, que venían a vender su ganado a Costa Rica o al revés. Entonces, estos son 3 libros que nos acercan a la historia de la arquitectura, a los principales nombres, a las principales obras de la arquitectura centroamericana que tenemos en nuestro archivo Monos de San Telmo. Muchas gracias por su tiempo y les invito a leer un poco más de nuestra historia arquitectónica en Centroamérica. Gracias.